Comenzamos el módulo número 5, bienestar animal y buenas prácticas de manejo. Yo soy Juan Fonseca, estoy en la Agencia de Extensión Rural de San José de Feliciano. Bienestar animal es un tema muy importante, tiene que ver y en forma directa incide en la productividad de un campo, es decir, tiene una incidencia directa en la facturación de ese campo. El lineamiento general de toda esta presentación, y que tiene que ver con la idea central, el objetivo central de la charla, es poner en valor la producción agropecuaria, en este caso específicamente la producción pecuaria, la producción ganadera. Decía poner en valor a la sociedad sobre las distintas actividades, uso de recursos que se utilizan en el campo para obtener los distintos productos que salen de un establecimiento. Debemos ser conscientes que la actividad productiva y específicamente nuestra actividad ganadera, y en función de las demandas que está teniendo la sociedad, cada vez más exigente, cada vez más ávida de información respecto de lo que está consumiendo y de la manera en que se produce lo que se consume, y nosotros como integrantes en distintos aspectos de este sector tenemos que ser conscientes de esto. Y esta obligación, esta responsabilidad, esta toma de conciencia nos cabe a todos. En mi caso, como un profesional de una entidad oficial, para los técnicos de la actividad privada, para un operario de campo, y ni hablar mandos medios de un establecimiento agropecuario, desde el dueño del campo, desde el dueño de la vaca, algún encargado general, a todos nos compete ir tomando conciencia de lo que tenemos que producir, conservando el medio ambiente, protegiendo, mejor dicho, también y dándole un buen trato a los animales con el cual trabajamos y que es la base y la sustentación económica para nuestra actividad económica, para el campo y para nuestra zona. Como se lee en la pantalla, el bienestar animal consideran distintos aspectos. Y fíjense ustedes, uno de los primeros y principales es la nutrición adecuada. Cuando hablo de nutrición adecuada, también me estoy refiriendo intrínsecamente, digamos, también al tema de no solamente el consumo de alimentos sólidos, también el aporte en cantidad y calidad del agua. Y como vemos, los módulos anteriores también ya estaban aportando de una u otra manera a este bienestar animal, porque hablábamos de cómo aprovechar y sacar mejor y más pasto del campo natural, cómo podríamos balancear para cierta categoría un pasto de mejor calidad, cuando en el módulo 2 se vio el tema de lo que son pasturas y verdeo, y también, por supuesto, de qué manera vamos conociendo mejor qué es lo que le estamos dando de comer a nuestros animales en el módulo 4. Es decir, todo esto aportaron a un aspecto importante del bienestar animal, que es la nutrición adecuada. Otro aspecto importante que son de qué manera hago uso de las instalaciones para ese mejor bienestar animal y ese mejor trato de los animales. Y estas instalaciones adecuadas tienen que ver también con el buen trato animal, como decía anteriormente, pero también tiene que ver, y es muy importante, con la seguridad del personal. Tiene esos dos aspectos muy importantes el tema de las instalaciones. Por supuesto, el tema de la sanidad adecuada, este tema se va a ver específicamente en el módulo posterior a específicamente con el doctor Mauricio Raspo, y en lo que tiene que ver, el último punto, que tiene que ver con el día a día, digamos, con un trato adecuado para los distintos animales, para las distintas categorías. Es el día a día que a veces inconscientemente un buen trato tiene que ver con lo que yo planteaba anteriormente e inicialmente, de que por ahí no se nota, pero que tiene que ver si el animal está tranquilo, yo aporto con mi trabajo y en la manera en que realizo mi labor, haciendo un arreo o arrimándolo a un corral, aporto a ese bienestar animal que redundará en mayor producción de ese animal. Otro aspecto importante a tener en cuenta es el ambiente animal,
¿Qué se entiende por el ambiente animal? Son todas las condiciones externas al animal, la circunstancia en un momento dado que lo pueda estar afectando y que tiene que ver fundamentalmente también con la productividad. Y un aspecto muy importante incluye el ambiente animal los factores climáticos. Y esto es muy importante y es muy interesante porque tenemos que producir, cuidar a nuestros animales en el marco de un cambio climático. Esa es la información que nos llega desde los especialistas en el tema. Entonces, cuando uno plantea una empresa agropecuaria, un campo, como empleado, como dueño del campo, no podemos estar exento de tener en cuenta o tomar conciencia de también todo este nuevo aspecto, que es el del tema del cambio climático, para ofrecer las mejores condiciones a nuestros animales, ya sea para aprovechar las buenas épocas como las que hemos tenido, o para aprovechar las épocas de sequía, como la que aparentemente nos va a tocar en estos próximos meses, o época de mucha lluvia, como sabemos que nos ha pasado. Este aspecto de cambio climático y de factores climáticos es para ser tenido en cuenta como un elemento más en las tareas diarias, en las instalaciones que tengo que empezar a acondicionar para tratar de mitigar las situaciones complicadas que puedan estar sucediendo. Es algo que obviamente no depende de mí, no lo puedo manejar, pero sí puedo atenuar sus efectos. Y felizmente hay personas que se estaban dedicando a lo que es el comportamiento animal. Hay una línea de trabajo, una disciplina, mejor dicho, sinceramente no sé si alcanza a ser una ciencia, que es la etología. La etología es una línea, mejor dicho, es una disciplina de trabajo que estudia el comportamiento de los animales. Fíjense ustedes, ya hay gente que se está dedicando a este tema específico porque es muy importante y cada vez va tomando más relevancia. La causa básica de los problemas del bienestar animal, descrito por Grandin, tiene que ver con el equipamiento, los métodos de trabajo, la manera en que llevo adelante el trabajo día a día, que provocan estrés, si no lo hago tan bien, pues ya sea por mala utilización. El mal mantenimiento de los equipos e instalaciones, es decir, lo que tiene que ver con la infraestructura, y esto también está relacionado directamente con la capacitación del personal. Por supuesto que sabemos que el personal de campo, el operario, el peón de campo, tiene mucho conocimiento acerca del manejo de los animales, no lo vamos a descubrir ahora, pero por supuesto, como nos pasa a todos, siempre hay algo nuevo para aprender y en este aspecto esta presentación pretende humildemente de hacer algunos aportes. Y después hay otras condiciones que ya no tienen que ver con el campo directamente, es decir, es tranquera afuera, una vez que el camión jaula cargó esos terneros o cargó esos corderos, obviamente ya la responsabilidad ya no es directamente del campo, sino de otros actores que intervienen en la misma cadena, como es el transporte y ya a nivel de lo que es el frigorífico, otro actor importante. Pero si bien esta responsabilidad a partir de que el ternero o el cordero, repito, sale del campo, no es responsabilidad ya del campo, de ese campo o del personal de ese campo, pero sí nos hace ver que formamos parte de una cadena de distintos actores que si cada cual hace bien su trabajo o intenta mejorarlo, vamos a presentar al gancho de alguna carnicería de pueblo o de algún frigorífico o en algún supermercado, en la góndola de algún supermercado, un mejor producto. Y en eso todos tenemos que ver, todos tenemos un grado de responsabilidad, estamos todos involucrados. Cuando uno empieza a analizar los distintos animales que conforman los rodeos o que conforman las majadas en nuestros campos, hay aspectos individuales que tienen que ver pura y exclusivamente con una situación particular de esa caravana, es decir, de ese animal. Uno tiene un rodeo,
el rodeo está conformada por distintas categorías, está la vaca, el vientre, ese vientre puede estar fisiológicamente seco o puede estar con un ternero o puede estar preñado, eso como un grupo dentro de ese rodeo. Pero a cada individuo que forma parte de ese grupo, de esa categoría, obviamente que le puede estar pasando cosas distintas a otro de igual categoría. Estos aspectos individuales van a ser mucho más tratados y detallados en el módulo que prosigue, en el módulo que viene, así que yo no voy a ahondar en este detalle. Yo no soy veterinario, soy ingeniero agrónomo, así que le va a tocar esta tarea de ir desarrollando cada uno de estos temas al médico veterinario Mauricio Raff. Y como hay aspectos individuales, hay aspectos grupales que tienen que ver con el comportamiento social de los animales. Entonces tiene que ver la dinámica, por ejemplo, y distribución de los animales. Es decir, que está relacionado este punto, de qué manera yo concentro o manejo los animales. Y en eso es muy importante, porque si yo tengo alambrado de por medio, tengo la vaquilla y del otro lado del alambrado tengo toro, yo no me tengo que alarmar si después aparecen preñeces por robo, por ejemplo. Es obvio, esto es una obviedad, es un error muy, muy grosero al cual estoy haciendo referencia, pero tiene que ver esta dinámica de distribución de los animales en función de qué es el objetivo que yo busco de cada categoría para tener resultados concretos o que lo que suceda en el campo esté lo más cercano a lo que yo estoy programando o en lo que estoy planificando. Es muy importante tener en cuenta el comportamiento social que yo tengo de los animales cuando los arreo, cuando los tengo encerrados, porque me están diciendo cosas, tengo que entender y saber leer eso. Por ejemplo, ¿qué tengo que ver? ¿Qué me estaría indicando un lamido de una vaca? A veces vemos comiendo las cortezas de los árboles, lamiendo los palos, me dice algo. Y según los investigadores, ese comportamiento, por ejemplo, estaría indicando la carencia de algún mineral. El fósforo, por ejemplo, es muy común la deficiencia de fósforo en nuestra zona y tiene que ver con eso. El acicaleo social, si hay un animal que no se lame y que se deja lamer por otros, estaría indicando, según dicen la gente que se dedica al estudio del comportamiento animal, que me estaría indicando que ese animal estaría con algún grado de enfermedad importante. Es decir, pierde el interés por cuidarse solo, por decirlo de alguna manera, entonces son sus congéneres los que lo están ayudando en este aspecto. Cuando yo concentro animales, las peleas y disputas que tienen que ver con el tema de la dominancia, de la agresividad que se desarrolla, y eso yo tengo que tenerlo muy en cuenta, porque cuando yo encierro animales en los corrales, es obvio que yo tengo que, y esto es obvio que va en función de las comodidades que tengo, cuántos corrales tengo yo para ir clasificando la hacienda, es obvio que tiene que ver con eso, pero yo tengo que tener en cuenta de que si yo tengo distintas categorías, se trata que voy a tener que hacer encierre y manejar, por ejemplo, primero las hembras, que son más tranquilas, respecto de los machos. Si por alguna razón tengo machos enteros, separarlos de los castrados. Es obvio que la testosterona de un macho entero lo hace mucho más agresivo y va a intentar generar dominancia sobre aquellos animales que de pronto por tamaño o por carácter son más tranquilos. En lo que tiene que ver con el nivel de rumia, es decir, esto de las 24 horas del día, de qué manera va fraccionando un animal para las distintas, digamos, actividades que hace durante el día, se considera que un animal, si no tiene limitante de pasto, es decir, que da el bocado a boca llena, no tiene que estar caminando más de lo normal para conseguir, digamos, el alimento, el pasto o el suministro de alimento, se considera que en promedio
la cantidad de horas que dedica la rumia está entre 5 a 7 horas. Y para levantar esa comida se considera que en promedio demora o usa, mejor dicho, entre 8 a 10 horas. Un poco también dependiendo del tamaño del fram que tiene el animal. ¿Cómo se comporta un animal? El animal tiene memoria, asocia los lugares y circunstancias con lo que le puede suceder. Es decir, en función ante un lugar, recuerda lo que le pasó, para bien o para mal, y ya puede estar previendo, digamos, lo que le puede suceder. Entonces, si las experiencias no son buenas, obviamente que cuando se va acercando a ese lugar, obviamente que empieza con un nivel de estrés importante. Lo que yo tengo que tener en cuenta como operario diario de estos animales es no ser yo uno más que aporte a incrementar ese estrés. Eso es mi función como operario de campo, como peón de campo, para hacer mi trabajo de la mejor manera posible. No ser yo uno que aporte a que ese animal esté más nervioso. De por sí, ya el hecho de arrimarlo a un corral puede traerle algún tipo de estrés, seguramente, pero no ser yo quien aumente ese grado de preocupación, de estrés, de nerviosismo del animal. Por supuesto que sabemos que hay razas que tienen un temperamento más tranquilas que otras. Las razas británicas sabemos que son muy, muy mansas. Cuando empiezan a aparecer algún grado de cruzamiento con algunas cruzas índicas, ya el temperamento empiezan a cambiar. Esto la gente de campo lo sabe y lo tiene muy en claro. Y la manera en que se relaciona, cómo se comporta ese animal, obviamente tiene que ver de la manera en que los animales se comunican o toman conciencia o contacto con el medio que los rodea, con el medio ambiente del entorno que los rodea. Y para eso, como nosotros, es obvio que utiliza su sentido, el sentido de la vista, el sentido del oído, el sentido del olfato, para, en función de eso, tomar tal o cual conducta o tal o cual reacción. Como se lee ahí, dice que ve frontalmente, uno ve frontalmente, ya vamos a explicar un poquito y aclarar un poquito más este tema. Hay un concepto importante que tiene que ver con el manejo y la interacción del hombre con los animales, que es la distancia de fuga. La distancia de fuga es la mínima distancia a que me puedo acercar a un animal sin que éste se sienta amenazado. Y esta distancia de fuga lo tienen todos los animales. A veces seguramente hemos visto algún documental de África, en esa selva, en esas sabanas africanas, donde una leona acecha a su presa, a un ciervo, por ejemplo. Y para esos animales silvestres, tal vez la distancia de fuga, por ejemplo, de un león, si se acerca a una persona, tal vez ella, no sé, no tengo bien en claro esto, pero seguro que ha de ser 80 o más de 100 metros. Es decir, en esa distancia ya este felino salvaje, ya si tiene hambre, ya me puede ver a la persona como una posibilidad de comida, y si está por ahí sin apetito, bueno, puede sentirse amenazado y busca huir. Pero la distancia en que maneja esa negociación, fíjense ustedes, es arriba de 100 metros, si no más. Lo mismo pasa con los animales que están domesticados, como el caso de la vaca, que es la distancia en la cual yo puedo acercarme, donde el animal me empieza a prestar atención y a ver si obedece o no mi orden, o si yo me hago entender de que el animal haga lo que yo quiero en función de los sentidos con los cuales ellos se comunican con el medio externo, y que me hagan caso en las órdenes que yo le estoy intentando realizar. Entonces, los animales hacen caso o no, y depende de dónde yo me ubique, porque en función de dónde yo me ubico, en función de cómo el animal ve, usando uno de los sentidos más importantes, de esa conexión con el medio exterior, es que me va a hacer caso o no. Entonces viene la pregunta, ¿cómo ve una vaca? ¿Ve igual que nosotros? Ese es un poco el planteo, la pregunta inicial para muchas veces entender el comportamiento de una vaca. A veces uno por la fuerza puede hacerse entender
pegando un pechazo con el caballo, y eso son precisamente por ahí las prácticas no recomendables. No sería un aporte para el bienestar animal. Si bien es cierto que en algunos casos, en algunas circunstancias, por ahí uno puede digamos, dar fe de esto, pero lo que uno buscaría es que por medios, digamos, pacíficos, uno pueda, que el animal no esté estresado, pueda hacerse entender. Entonces, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Cómo ve una vaca? Fíjense ustedes que la vaca de los 360 grados, ahí voy con el cursor que tiene la circunferencia, la vaca ve aproximadamente 330. Ese cono gris de zona ciega es la única parte que la vaca no ve. Esto nos puede parecer raro, pero es así. La vaca tiene un gran campo visual. Un gran campo visual. Ahora, una cosa es cuánta cantidad veo y la otra pregunta es con qué calidad ve la vaca. En términos de calidad, de cómo ve la vaca, y si lo comparamos con el ojo humano, la gente que ha estudiado esto nos dice que ve en general con menor calidad como la que vemos nosotros. Y cuando yo en la filmina anterior presentaba, decía que la vaca veía frontalmente, la vaca ve bien frontalmente en un ángulo de unos 30 a 50 grados. Quiere decir que ve con mejor calidad. Es la visión más parecida a la nuestra. Es una visión que se llama binocular, porque la imagen que se le forma en el cerebro a la vaca, con la información que le mandan cada uno de sus ojos, hace una imagen de la tridimensionalidad del espacio, y eso es lo que le permite tener una visión de mejor calidad, porque le permite tener más idea de lo que es la profundidad o tener más idea de lo que es una distancia. Y ahí le pasa a la vaca como nos pasa a nosotros con el ojo humano. Gracias a esa visión tridimensional es que a mí me permite calcular distancia o ver si un pozo es más o menos profundo o si algún objeto está más o menos lejos. Entonces la vaca, esa visión de calidad la tiene bastante más restringida. Tiene una gran visión panorámica de poca calidad. Es decir, entiende que hay algo, ve que hay algo, aunque por ahí no puede definir bien qué es lo que es. Fíjense ustedes, producto de la evolución, una vaca que está comiendo, es decir, en posición de comiendo, levantando pasto, es decir, con el morro cerca del suelo, tiene visión panorámica, ve lo que le pasa en el horizonte. Y por supuesto que esto tiene que ver con la evolución que ha tenido la vaca, porque, bueno, tiene que comer, alimentarse, pero a su vez también protegerse de algún animal que lo está queriendo comer, es decir, no ser presa de algún felino que lo quiera comer. Eso fue lo que le pasó a la vaca en su evolución, por eso es que ve o se comporta de esta manera. Lo mismo pasa con los ovinos, lo mismo pasa con los equinos y lo mismo pasa con los caballos. Es decir, esto de ver con esa amplitud y en general con poca calidad, le pasa a estas especies, producto de la pupila que tiene, que es una pupila oval y horizontal, que le da ese amplísimo campo de visión, aunque de poca calidad. Instalaciones ganaderas. Yo hablaba hoy en el bienestar animal, una de las componentes de la primer filmina también eran las instalaciones ganaderas. Tienen como objetivo mejorar las condiciones de trabajo del personal, como así también generar condiciones de buen trato para el animal. Todas las conocemos, a esas instalaciones ganaderas, son muy costosas, eso hay que tenerlo en cuenta, son muy costosas, pero tienen que ver el mantenimiento que van teniendo a lo largo de los años para que sean útiles, sean prácticas y sean efectivas. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta foto? Es lo que tiene que ver la relación que hay entre producir, y en este caso concreto, lo que muestra esta foto, relacionado con el cambio climático. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense ustedes ese corral, este es un corral donde da de comer a ternero, con alguna suplementación estratégica, pero lo que se alcanza a apreciar en la foto
son tablones, de madera de eucalipto colorado y tortas de eucalipto colorado enterrados en lo que sería un piso de tierra inicialmente del corral, pero que es concretamente, y esto lo traje a manera de ejemplo de lo que yo planteaba anteriormente, de mitigar el efecto, por ejemplo, de la lluvia. Esos corrales, por una cuestión de menos estrés, que el ternero en este caso no esté con barro y que convierta mejor el alimento, la suplementación que se le está dando, uno le da obviamente mejores condiciones y es la manera en que el productor logra mitigar, atenuar el efecto, en este caso, para épocas de mucha lluvia. Esto pasó en el año 2016, encontró, gracias al ingenio, esa mejora, y es una adecuación de un corral para ese evento que sabemos, en función del cambio climático, que lo vamos a tener, ya sea por contraste de sequía o lluvia. Está adaptado ese corral para épocas de lluvia. Esto tiene que ver con lo que yo planteaba inicialmente, de ir adecuando las distintas instalaciones o de qué manera voy a estos nuevos desafíos, en este caso concreto del clima, para lograr producir con buenas condiciones y de buen trato para los animales. Siguiendo con el tema de corrales, estos son corrales, el primer corral de encierre, fíjense ustedes, hecho de palo a pique. Este es un campo que tiene una producción mixta, vaca y oveja. Los palos a pique tienen que ver con el tema ovino. ¿Y qué es lo que uno puede aprender de esta foto, de este corral? Primero, obviamente es piso de tierra. Fíjense ustedes que es un piso parejo. No sé si se alcanza a ver bien el declive, pero tiene un declive importante. Es obvio que es una superficie bastante más grande. Empezar a ponerle a esto madera, como habíamos visto en la diapositiva anterior, puede ser más complicado, pero sí, con piso de tierra uno puede atenuar el efecto de la lluvia, dándole una buena inclinación, un buen desnivel, cosa que escurra enseguida el agua, y por supuesto que sea lo más parejo posible. Entonces uno va adecuando las instalaciones, a veces de manera sin gastar demasiado, a lo que los pronósticos nos dicen. La idea es lograr de que ocurrida la lluvia, en el menor tiempo posible, este potrero esté dispuesto a recibir animales sin que levanten barro, es decir, que esté lo más seco posible, para que en la menor manera no me esté produciendo algún tipo de alteraciones en las actividades que yo tengo planificadas. Yo hablaba recién de sistemas mixtos de producción, vaca y oveja, y esto sería un caso, digamos, importante, donde la adecuación para cada categoría que yo tengo, para cada especie que estoy produciendo, tener la infraestructura que corresponde. Normalmente en los campos de nuestra zona, al menos, que tienen vaca y oveja, la que paga el pato de la boda es el ovino, porque normalmente pasa que las instalaciones para el vacuno son utilizadas para el ovino, por supuesto, en desmedro del bienestar para la oveja. Entonces, esto sucede, sabemos que sucede, pero también hay campos que por ahí tienen algunas instalaciones específicas para el ovino, como en este caso del comedero, que por supuesto redundan en un bienestar para en este caso, la especie ovina. Y esto pasa normalmente por lo siguiente, es decir, el ovino en un campo mixto es la hermana menor, por decirlo de alguna manera, porque si uno ve la facturación, lo que aporta el ovino en la facturación global de un campo de producción mixta, depende de algunos números que nosotros estamos llevando en algunos campos acá en la zona, está entre un 18 a un 22%, lo que aporta el ovino en la facturación. Entonces, obviamente, las instalaciones, y está claro, todo el esfuerzo es para la vaca, y bueno, en el mejor de los casos puede tener algún beneficio el ovino, pero la realidad tiene que ver con eso. Siguiendo con el tema de corrales,
Fíjense ustedes en este corral, ¿qué me muestra como positivo y como negativo? Acá creo que se alcanza a ver con mejor detalle el declive que tiene, por lo que yo les decía anteriormente. Me llueve y en el menor tiempo posible eso tiene que estar disponible para ser usado. Como positivo, el declive, y como negativo, tal vez esa sombra. No porque así la sombra sea mala, es decir, uno busca sombreado, obviamente, pero hay que buscar la mejor sombra, es decir, la sombra fresca. Y en este caso, tal vez el eucalipto no sea la sombra más fresca. Y otra cosa importante a corregir es que sería mejor que esos árboles estén fuera del corral y no adentro. Es mucho la superficie que pierdo si yo tengo esos árboles adentro. Pierdo superficie efectiva del corral. Normalmente se calcula como dato general, para tener una idea, que cada animal debería tener en corral algo así como 2 metros, 2 metros y medio de superficie para estar cómodo, digamos, y hacer un buen manejo. Y es evidente que esos árboles dentro del corral me achican en cierta manera el corral. En este caso es distinto, fíjense, un buen sombreado del corral y una buena sombra es bienestar para el personal y por supuesto bienestar para el animal. Fíjense cómo todas esas ovejas están buscando la sombra. Y con respecto a la sombra, uno buscaría que sean árboles con hojas caducas. Los árboles con hojas caducas son aquellas que en el verano, en primavera-verano tienen hoja y después en el invierno obviamente se les cae, entonces me da sol. Me da sol para secar rápido el corral de tierra y hacerlo operativo. Otro detalle en contra que tiene este corral, fíjense ustedes cómo la superficie no es una superficie lisa, hay pozos, eso significa que cuando llueve van a haber lugares secos y lugares con agua, con barro, lo que dificulta a veces el manejo y también el estrés. Lo ideal sería que esté un poco más parejo y sin esos pozos, y con el declive la pendiente necesaria para un buen escurrimiento. Y lo que tiene que ver con el comportamiento del personal. Yo decía anteriormente que el personal conoce mucho de los animales, conoce los rodeos, incluso de un rodeo conoce cuál es la vaca más loca, digamos, pero eso no quita que no me tengo que confiar. Yo no tengo que distraerme por una cuestión de seguridad mía. Es muy importante no ser confianzudo en este tema y estar siempre mirando los animales. Y fíjense ustedes, lo que yo hacía referencia a la distancia de fuga, esta foto es muy didáctica en ese tema. Fíjense ustedes esas dos vacas, la actitud que están teniendo frente a la distancia que toma en este caso el operario. El operario está un poquito distraído, está mirando para otro lado, y fíjense ustedes la distancia de fuga, ahí habrá 3 metros, 3 metros y pico, ya los animales, esas dos vacas están con una actitud distinta a las demás. Eso es lo que tiene que ver con la distancia de fuga. Y por supuesto que en un corral, no ser yo un elemento más de estrés, es decir, o andar con perro, eso en general no es bueno, entonces el trabajo en los corrales sin perro e incluso sin caballo es tanto mejor. En lo que tiene que ver con las instalaciones, el tema del mantenimiento y la conservación de nuestras instalaciones. Fíjense ustedes acá, bueno, hay algunas tablas que están rotas. Esa tabla rota significa tal vez algún clavo o algún bulón que quedó al aire, o la misma chuza o astilla de esa madera puede ser un elemento que me lastime a alguno de estos animales. Entonces puede ser una bichera, una mellasis producido porque las mis instalaciones por ahí no la tengo bien mantenida. Esto uno puede pensar en primera mano, bueno, no cuesta nada reparar esa tabla, sí puede ser cierto, pero cuando también uno analiza y ve que varios campos de cierta escala de producción, de tantas hectáreas, de tantas vacas, le pasa lo mismo, es obvio que tiene que ver con la rentabilidad que da un campo, con los niveles de ternero que estamos sacando cada 100 vacas, como se hablaba en los módulos anteriores, que tienen que ver que seguramente la facturación de un campo con esos niveles bajos de producción seguramente no me está dando para esa escala productiva para
el mantenimiento, es decir, en la estructura de costo, pensar en lo que es la amortización de mi infraestructura y el mantenimiento. Es decir, la expresión normalmente es me como eso, lo uso bueno, para comprar el fideo y la harina y no me estaría alcanzando. Eso cuando uno analiza a nivel de escala de producción, normalmente puede estar ocurriendo como justificativo eso. No es que no lo quiera hacer, sino que no le alcanza la plata para hacerlo, prioriza otras necesidades más básicas y deja para atrás lo que es el mantenimiento y amortización de las instalaciones. Más que nunca, obviamente hay que producir más ternero y si podemos echarle un poco más de kilo con más razón para mejorar eso. Manga y cepo. Fíjense ustedes, estas dos manga y cepo. Bueno, primero el cepo tiene que funcionar bien. Es un mecanismo muy sencillo, pero cuando cierra tiene que cerrar bien y cuando abre tiene que abrir bien, cosa que el animal no quede, una vez que metió la cabeza, no es que meta el cuello y a veces se va hasta la mitad de la paleta porque no cierra bien. Esos son detalles de mantenimiento muy importantes y que si me pasa eso, seguramente el animal se golpea, se lastima la paleta. Y otro aspecto muy importante, fíjense ustedes, estas mangas que son con tabla de eucalipto colorado, en este caso es el material de construcción, pero que no son ciegas. Y ese contraste de luz-sombra, para la vaca realmente le molesta mucho. Entonces lo ideal, lo que se busca desde el punto de vista de la tranquilidad del animal, y que el animal cuando va marchando no se frene, siga un ritmo, digamos, de marcha constante, depende de cómo se van haciendo las tareas, lo ideal es que esa manga sea ciega. El contraste al animal, en la manera en que ve, por lo explicado anteriormente, le produce mucha, pero mucha molestia. La única contra que tiene la manga ciega, a mí me pasó, ¿qué pasa si yo tengo manga ciega? Me tengo que pasar para el otro lado, seguramente tengo que pegar toda la vuelta. Esa es un poquito la consecuencia práctica en contra que tendría una manga ciega, digamos, ¿no? Tengo que dar toda la vuelta para irme al otro lado. Fíjense ustedes el piso de este corral y a manera de seguridad para el animal, lo que el productor en este caso puso esas mallas de alambre de hierro del 12. Mi primera pregunta al ver esto fue, bueno, si eso no era contraproducente. Es obvio que el productor busca que el animal con eso no resbale, no se afirme. La contestación de este productor me dijo que no, mientras que no se levante, que no se doblen esos fierros, obviamente no hay ninguna posibilidad que se enganche la pezuña y que termine siendo contraproducente. Pero bueno, una manera de mitigar, digamos, las acciones de lluvia es, bueno, con este piso, que obviamente sale bastante más caro, pero el planteo de este productor decía, yo en función de las actividades planificadas, yo tengo que perder el menor tiempo posible, me tienen que hacer perder los corrales con respecto a las actividades planificadas. Lo que hablamos recientemente, si es corral de tierra, inclinación, que esté parejo, que no haya pozo, de tal manera de ir mitigando la temporada de lluvia. Con respecto a los cargaderos, pasa lo mismo, deberían ser ciegos, al animal le molesta esa luz de contraste de luz. Una cosa importante de los cargaderos es la pendiente, se habla de 4 a 1, es decir, si doy 4 pasos en lo horizontal, sería de elevación o de bajada un paso, una pendiente más o menos algo así como del 25%. Está claro que la altura está dado por la altura de la jaula, digamos, del camión que atraca, pero sí yo puedo manejar la longitud, digamos, de ese cargadero. Y como venía planteando anteriormente, este cargadero acá de la derecha, el tema de lo que es el mantenimiento de mis instalaciones por una cuestión de seguridad y que mis animales no se lastimen. Lo mismo con la tranquera. Lo mismo con la tranquera, y vuelvo a lo que planteé anteriormente, de que a veces por la escala de producción, el tema de lo que es amortización y mantenimiento por ahí no me da y me como esa parte de la estructura de costo,
priorizo otros gastos y por ahí se me viene abajo el tema de instalaciones. Una cuestión bastante preocupante para cierta escala, la vemos que pasan en nuestros campos. Este, lo importante es analizar ese tipo de cosas, ir teniendo conciencia de eso, cuantificarlo, el tema de registro, que lo vamos a ver seguramente más adelante, para ver qué tanto me insume en mis costos totales el tema de lo que es el mantenimiento y amortización de mis instalaciones. La balanza es muy importante, un medio de defensa de los animales que vendo, cuánto pesan, pero también es cierto, una vez que yo tengo la balanza, no solamente utilizarla para ver cuánto el peso del lote de mi ternero destetado, sino también, ya que la tengo en el campo, una manera de darle un mejor uso y darle una mejor amortización, es utilizarla, darle otros usos. Es decir, cuánto es la ganancia de la recría, por ejemplo, en pleno invierno, a medida que va avanzando el invierno, mi futura madre, bueno, ¿por qué no puedo ir haciendo un testeo de cómo va avanzando esa recría para ver si por lo menos me está manteniendo el quilaje? Eso es muy importante. Es mensaje, no utilicemos únicamente la balanza para a la hora de la venta o si entra algún animal al campo, sino también para algún tipo de estrategia de manejo que yo estoy teniendo de algunas categorías, hacer el uso de esta herramienta, de este implemento, que si la tengo en el campo hasta es mejor usarla con la mayor frecuencia posible. Un tema muy importante es el tema de las aguadas. Fíjense ustedes esta foto superior izquierda, digamos, de la pantalla. Esos bebederos están en un pozo. Esos bebederos están en un pozo. Están con agua, se ve que están con agua. La foto que estoy indicando con el cursor es una mejora de la situación anterior. Por lo menos ese bebedero se nota que está con agua porque la vaca está tomando agua, está bebiendo, y está con un cierto declive. Por supuesto, es piso de tierra, pero eso significa que llueve, va a ocurrir enseguida y ese lugar de ese bebedero, esa zona, no queda pantanosa, no queda barrera. Es muy importante, es muy importante. Por supuesto que una situación mejorada es esta de la margen inferior derecho, donde ya hay una base de cemento, es una inversión, por supuesto, es la mejor situación. No pretendemos esto, pero sí una situación mejorada que el productor la puede hacer hasta pala a mano, ir haciendo esa pendiente y ese declive. Es muy importante eso. Y el otro aspecto importante, vemos que la mayoría de los bebederos tienen agua, el otro aspecto importante es la calidad del agua, que el agua esté limpia. No tenemos que obligar a nuestros animales a tomar agua sucia. No solamente es que llegue agua, que las boyas anden bien, para que asegurarme el agua en los bebederos, pero también la calidad. El agua está limpia, eso significa que temporalmente yo tengo que irme al campo con un cepillo de acero y pegarle alguna lijada, alguna rasqueteada a las paredes, cosa que ese verdín, ese moho desaparezca y ofrecerle una mejor agua a los animales. Es muy, pero muy importante. Que normalmente a veces no se lo tiene en cuenta, uno ve los bebederos a veces con musgo, a veces cubierto totalmente con musgo, y eso no es lo mejor. Porque si viene a ese musgo la vaca no lo chupa, digamos, pero sí están en suspensión muchas algas que no la vemos y que van para la panza de la vaca. Entonces la importancia de las aguadas, fíjense ustedes el consumo del agua, un bovino adulto se dice que consume entre el 8 y el 10% de su peso, eso significa, dependiendo de la categoría, entre un 26 a 70 litros por día, dependiendo obviamente la categoría. Los bovinos se habla un consumo diario de entre 4 a 15 litros, esto dependiendo obviamente la época del año, las temperaturas, la humedad, etc. Y algo muy importante, que se vio también en el módulo anterior, por ejemplo, las vacas que tienen ternero al pie consumen más agua que las vacas secas. Esto es obvio por una cuestión de que tienen que producir leche, están en lactancia, y aproximadamente por cada litro de leche producido, un consumo de 3 litros de agua.
Entonces, fíjense ustedes, es tan importante el agua. Para un día caluroso de diciembre-enero, para nuestra época, vamos a hacer un cálculo de máxima para tener una idea, eso que muchas veces no le damos importancia, pero para tener una idea concreta el número de lo que es el consumo en litros de agua, ¿no? Hay unos trabajos, en este caso del el INTA Colonia Benítez en Chaco. Ellos han destacado que en un día muy caluroso a veces el consumo aumenta hasta un 60% el consumo de agua. Entonces, una vaca de 400 kilos consume promedio 40 litros promedio. Si le sumamos para este cálculo de máxima que estoy haciendo para cubrirme, le sumo ese 60%, que serían 24 litros, 40 más 24, son 64 litros por vaca por día que estoy teniendo como demanda. Entonces, en función de eso, pensemos en un tanque australiano de cierta capacidad, cuánto tendría que tener o cuántos litros de agua me estarían demandando 100 vacas para esos 2 meses. Haciendo unas multiplicaciones muy sencillas, es decir, ¿qué es lo que tengo que multiplicar? Esas 64 por los 60 días, ¿no es cierto? Me estaría dando algo así como unos 384.000 litros de agua que me estaría demandando esas 100 vacas. Ese es el cálculo y la demanda que tengo para estos días calurosos que a manera de ejemplo yo estoy planteando. Entonces, si yo hacía referencia a un tanque australiano relativamente chico de 30.000 litros, 384.000 litros divididos esos 30.000 litros que tendría cada tanque australiano, estoy hablando de 13 tanques australianos. Es decir, en esos 2 meses de diciembre-enero, 100 vacas, en un cálculo de máxima, me están consumiendo 13 tanques australianos de 30.000 litros. De ahí la importancia de que todo funcione bien. Revisar y mantener los bebederos y molinos. Hay veces que todo está funcionando bien, pero resulta que no tengo viento, entonces los molinos no trabajan. Entonces, bueno, uno puede ir haciendo inversiones de una bomba sumergible, me aseguro, digamos, el suministro de agua. Y para caso en potreros que sé que voy a tener el problema, una práctica de manejo sería empezar a aprovechar o a comer o hacer pasturar primero esos potreros que sé que voy a tener alguna deficiencia o falta de agua. Otro elemento que cada vez se va usando más en los campos naturales y en general son los boyeros eléctricos. Fíjense ustedes esta foto, cuando el animal come a boca llena, acá sí que hay bienestar animal, hay un buen sombreado, una buena oferta forrajera y todo trabaja mejor. La vaca camina menos, esta es una recría, el ternero camina menos, no tiene necesidad de ir a buscar en otro lado pasto, entonces lo hace menos caminador y el animal prácticamente se moviliza muy poco. Entonces, en este caso el boyero eléctrico no tiene que sujetar a nada porque no está pensando en busca de pasto pasarse para el otro lado. Y eso es la importancia de cuando los sistemas empiezan a trabajar de manera un poquito más uniforme. En la infraestructura que yo le pongo, en las mejoras que yo le pongo, en este caso, un boyero eléctrico para hacer un mejor uso de ese pasto, lo que se hablaron, vuelvo a insistir en algunos módulos anteriores, y por supuesto una cuestión importante es el mantenimiento de ese boyero eléctrico. El boyero, si está, tiene que patear, y tiene que patear de 6.000 volts para arriba, cosa que haya para el animal un único mensaje. Este fierrito, esto patea, y no me tengo que acercar. A veces le estamos dando mensajes contradictorios y por ahí patea o no patea, es obvio que después el animal le va a ir perdiendo miedo. Entonces el tema del mantenimiento, el control de con cuánto voltaje está trabajando es muy importante. Y en este sentido el mantenimiento, cuando el pasto crece empieza a tocar el hilo y evidentemente uno empieza a escuchar el famoso chisqueo, digamos, evidentemente que está perdiendo efectividad ese alambrado eléctrico.
En esta otra foto, este es el encargado del campo, don Ramón. Es importante que don Ramón entienda, y esto es una cuestión de capacitación, a lo que hacíamos referencia, entendimiento del peón, digamos, del operario rural con la patronal, que porque en definitiva el comportamiento y la actitud, las ganas de hacer las cosas bien, en este caso de don Ramón, y sintetizo en don Ramón a todos los operarios de todos los campos, incluso de la gente que está haciendo este curso, porque de él depende el éxito de lo que se está haciendo con esa ternerada. Entonces, es importante que lo entienda, que le llegue bien la información, cuál es el objetivo de extender ese electrohilo en medio del monte para hacer un mejor aprovechamiento de ese pasto, y que por ahí don Ramón no se me olvide a la semana cuando tiene que cambiar el electrohilo, cambiar la ternerada para el otro lado, que por ahí lo haga, que no me olvidé, a veces pasa eso o lo deja porque le parece. Si es con algún criterio de manejo, me parece muy bien, pero que no sea por olvido, que puede los animales por falta de comida empezar a tirar los hilos abajo. ¿Cómo? ¿Hay pasto en invierno? Y esto tiene que ver con que a veces pensamos, y que ese es un designio de la naturaleza, que en invierno no tiene que haber pasto. Esto tiene que ver con estrategias de manejo del pasto del campo natural en pos y beneficio de una mejor alimentación para los terneros. Y esto siempre en invierno, créanme, fíjense ustedes, la única manera de demostrarle esto que le estoy diciendo es, fíjense cómo están vestida ese grupo de personas que precisamente andaban recorriendo y mirando este tipo de situaciones, ¿no? Es decir, es el bienestar de ese animal se ve en una situación complicada, en una época complicada como en lo que es el invierno, tienen pasto. Por supuesto que podemos afinar la puntería y hablar, bueno, qué calidad tiene, qué digestibilidad tiene, qué tenor proteico, pero en lo que es en términos de materia seca, uno ve en la foto que es interesante. Conclusión, haciendo manejo y planteándonos estrategia de manejo, en invierno no tenemos que obligar a nuestros animales a pasarla tan mal en el invierno. Para animales menores, vuelvo sobre el tema de ovejas y cabras. Yo hacía referencia a ciertos campos que tienen la infraestructura adaptada, digamos, para la especie. En este caso es una manga para ovino, es muy importante. Y por otro lado, el tema cabra, tampoco me quiero olvidar, ya que estamos fundamentalmente para pequeños productores, el tema de ciertos corrales que están cubiertos, esto es muy importante, es muy bueno, pero también es cierto y tengo que tener en cuenta que por cuestiones sanitarias estos ambientes se vuelven muy húmedos, entonces es muy importante el tema de la higiene y limpieza. Acá lo recomendable sería periódicamente ir sacando esa bosta puede ser compostada y a manera de abono ser tirada en el campo natural, entonces hago un reciclaje muy interesante, pero ese tipo de cuidado hay que tenerlo en cuenta. Y lo que tiene que ver con ciertas prácticas que yo hacía alusión, de tranquilidad, de no aportar yo al estrés de los animales, en este caso es específicamente condición corporal, fíjense ustedes el uso de bandera para ir seleccionando los animales, ir separando los animales, sin perro, sin grito, sin caballo, el animal, la vaca escucha mejor que nosotros, el sentido del oído de la vaca lo tiene mucho más desarrollado que nosotros, así que no tengo por qué gritarle. Todo lo que es silbido, gritos, bocinazo, eso al animal le genera estrés, le retumba, digamos, porque está capacitada para escuchar a volúmenes más bajos que nosotros. Entonces, si yo pego un bocinazo, eso realmente le molesta a la vaca. Se dice que con los decibeles que uno habla normalmente es en el cual con ese volumen, con esa intensidad, la que yo me tendría que estar dándole, si es verbalmente, alguna orden a la vaca. Y lo mismo para el caso del ovino, en un brete, en este caso haciendo condición corporal
para el ovino, ¿no? Son manejos que tienen que ver también que tienen que ver con el bienestar animal, porque en función de la condición corporal y esa clasificación que uno termina haciendo, es el manejo alimenticio a posteriori, ¿no? Lo que tiene que ver con los alambrados, fíjense ustedes, los alambrados tradicionales, cada vez más caros, de madera, y cada vez se trata de un material que cada vez está siendo, por lo menos para nuestra zona, más escaso. Es importante los alambrados por una cuestión de seguridad, es muy importante, sobre todo aquellos alambrados periféricos, si me da una calle o una ruta, con más razón. Son estructura cara, hoy por hoy, de acuerdo a algunos presupuestos que me han pasado, un alambrado, digamos, bien hecho, alambrado de 7 hilos, con 4 o 5 varillas de eucalipto colorado, poste cada 5 metros, cada 100 metros tenemos que estar hablando de 45.000 pesos con mano de obra y materiales, según algún presupuesto y algunas conversaciones que he tenido con algunos productores que la están haciendo. Es decir, son infraestructura cara, que yo tengo que amortizarla, y que son, bueno, obviamente que tienen que estar en muy buen estado para lograr el objetivo por el cual están instalados. En este último tiempo, y en función de la escasez de madera, han estado viendo en la zona también este material de metal, de caño. Esto es tecnología, en este caso específico el de la foto, es tecnología australiana. Seguramente ustedes conocerán de algunas, comercialmente, ya algunas instalaciones que son de metales, de caño. Y seguramente que con el tiempo, y por lo que yo planteaba anteriormente de la escasez de madera, con el tiempo se van a ir imponiendo también este tipo de alambrado metálico. Seguramente esto puede ir ocurriendo. No digo que me van a permitir sujetar toro, pero para por ahí categorías menores, categorías tranquilas, sin lugar a dudas, que se van a ir, me parece a mí, una opinión personal, se van a ir imponiendo este tipo de alambrado de caño o metálicos. Y hablando de alambrado, fíjense ustedes cómo hacer para que un alambrado salga en escuadra, por ahí me toca hacerlo, si bien esto es específico para los alambradores, que es un servicio que en la zona es para gente especializada, pero fíjense ustedes, o si me toca hacer en algún guardapatio, hacer algún tejido, la importancia de salir en escuadra. Esto de salir en escuadra es importante porque a veces la superficie de los potreros no tienen la superficie que yo pensaba que iban a tener, porque obviamente no salgo en un ángulo de 90 grados, es decir, no salgo en escuadra. Entonces, a medida que yo me voy alejando, si no salgo en los 90 grados, a medida que me voy alejando, puedo terminar o en el campo del vecino o en otro potrero. Entonces, hay una regla muy práctica que yo puedo tenerla en cuenta si me toca hacer este tipo de actividad, o al menos para conocerla. Entonces, clavo la estaca, fíjense ustedes, clavo la estaca, marco 3 metros en un sentido, clavo también estaca o marco, y 4 metros en el otro sentido. Y después, a esta diagonal, debería unirla y debería ser una distancia de 5 metros. Si se cumplen estas tres condiciones, y es una regla, fíjense ustedes, fácil de acordarse, 3, 4 y 5, yo me aseguro que salgo en escuadra, es decir, que tengo un ángulo de 90 grados. Y estaría cumpliendo una de las condiciones. Ahora bien, puedo ser que salga en escuadra, es decir, con ese ángulo de 90 grados, pero puedo salir atravesado, me puede pasar esto. Para que no me pase esto, lo que yo tengo que irme es a este último dibujo, clavo estaca, marco los 3 metros en un sentido, marco los 4 metros en el otro sentido, pero ya con el uso de banderillero. Entonces yo alineo con 3 puntos, entonces no pierdo la línea. Entonces ahí estaría asegurándome las dos condiciones, 90 grados y en una línea que tomo como referencia. Entonces nos acordamos de 3, 4 y 5, para superficie un poco más grande,
es muy importante que sea bien medido, 3, 4 y 5, que no sea 5 y piquito que el agua llegar. Entonces en este punto es importante no utilizar algún material que se estire, o alguna piola o algún plástico, tendría que ser alambre, cosa que cuando yo junto esa diagonal, que sea 5 metros, no 5 y un poquito más, que me parece que es insignificante. A medida que yo me voy alejando, cada vez me va a ir robando o quitando superficie por la proyección que tiene. Eso es lo que yo tengo que tener en cuenta. Esas medidas tienen que ser exactas. Y bueno, para ir terminando, yo hoy hablaba de la importancia de lo que yo hago y hasta la tranquera, hasta que los animales se cargan en el camión, y después ya pasa a ser también, en cierta manera, responsabilidad del transportista y responsabilidad del matadero del frigorífico. Pero muchas veces, por las consecuencias de las malas prácticas, después en el gancho tenemos reses como esta, reses golpeadas con hematomas, y esto puede ser, lo puede haber generado antes de salir del campo, o en el transporte, o en el estrés que yo le meto a la espera del sacrificio. En definitiva, es un producto que aportamos todo, desde el que cuidó esa vaca o ese novillo en el campo, y del frigorífico que la terminó sacrificando. Todos, si lo presentamos en buena forma, es para el beneficio de todos. Si lo presentamos de mala forma, como es lo que estoy mostrando en la foto, es obviamente va en denigrar un producto ante el consumidor. Y lo mismo pasa para el ovino. Esta foto tomada de un trabajo de Rivero, del INTA de Cruzucuatiá. Fíjense ustedes cómo se marcan los hematomas por las picanas, cómo queda un palazo. Esto pasa y se lo ve mucho a veces en las carnicerías de pueblo, por mal cueriada, me levanta y queda de esta manera poco presentable. También a veces sucede que, y haciendo alusión a veces a la falta de una manga para ovino, entonces se lo toma del lomo a los corderos y empiezan a aparecer en esta línea acá del espinazo, de la espina dorsal, digamos, del espinazo, empiezan a aparecer también hematomas. En definitiva, y como para ir terminando, la reflexión final. Las buenas prácticas de manejo nos compete a todos. Todos tenemos que aportar para producir el mejor producto con las condiciones y las exigencias del mercado, conservando el medio ambiente y no olvidándonos de que el animal la pase bastante mejor. Yo les dejo mi correo por cualquier consulta, por cualquier contacto. Esto pretendió ser, sin lugar a duda, tal vez una aproximación a todo lo que sucede en el día a día en el campo, pero sí pretende, y este es mi objetivo, ser un aporte a una reflexión de cómo estamos produciendo y cómo podemos, para cada caso, para cada campo en particular, cómo puedo ir mejorando lo que tengo en función de lo planteado en esta presentación. Mi correo es fonseca.juan@inta.gov.ar. Estoy acá, vuelvo a repetir, en la Agencia de Extensión de San José de Feliciano, y desde ya y de este momento quedo, digamos, para las posibles consultas por WhatsApp o por los medios que ustedes crean más convenientes. Muchas gracias.